Estamos ante un pasaje realmente con mucha sustancia. Hemos visto, o han visto, hermanos, que ha habido mucho movimiento en el libro de Samuel. Vemos que David va de un lugar a otro, David trae el arca, hay mucho movimiento, hay mucha actividad. Vemos en el capítulo anterior que un sujeto, Usa, toca el arca, muere. Vemos todo esto, hermanos, pero nos encontramos ante un capítulo que realmente no hay tanta actividad, sino que hay muchas palabras. Hay unas palabras simplemente aquí. Y hermanos, yo me animaría a decir, como muchos comentaristas, y es que este pasaje es el más importante en la vida de David. Y ciertamente, hermanos, no solo para la vida de David, muchos han dicho que este es el pasaje más importante de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, estamos ante un pasaje muy rico en sustancia. Lo que vamos a hacer, hermanos, es limitarnos a una idea principal. En estos pocos minutos que hay, hermanos, voy a demostrar, hermanos, que el hijo prometido de David es Cristo y que esta sección apunta hacia Cristo, siendo esta promesa a David una manifestación clara de ello. Hermanos, el contexto general del capítulo es a un David que se da un momento en la consolidación de su reino. David ha logrado establecerlo y hay un periodo de relativa paz y estabilidad. Este es el contexto. Y David desea construir un templo para el Señor, pero Dios le da una promesa aún mayor, una dinastía eterna a través de su linaje. Y es que en este capítulo vemos a un David queriéndole hacer una casa a Dios, pero después Dios, hermanos, utiliza el mismo lenguaje y le dice a David, yo te voy a dar una casa. Con casa, cuando Dios la utiliza, hace referencia a una dinastía. Y hermanos, lo que vamos a hacer entonces es a demostrar que Dios permaneció fiel a sus promesas y la ha expandido a través de este pacto. Y esto, hermanos, es fundamental para entender la fidelidad de Dios y la continuidad, hermanos, de la Biblia, de la historia de redención en la Biblia. Hermanos, la Biblia, recordemos que es una sola historia. La Biblia no son muchas historias, es una sola historia. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, hermanos, es ver cómo es que este capítulo es importante en esta historia, en esta sola historia de la Biblia. Hice un bosquejo breve y es que vamos a ver por qué es importante este pacto, qué es este pacto de Dios con David y quién es el hijo prometido de David. Hermanos, recordemos un poco de este capítulo, por qué es importante este capítulo en la historia de la redención. Hermanos, ¿qué sucedió? ¿Qué es la historia de la redención? La historia de la Biblia, que es Cristo, que apunta todo a Cristo. Para recordar, hermanos, que un tema importante en la Biblia es el reino de Dios. El reino de Dios en la Biblia lo vemos en toda la Biblia, desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén, hermanos, vemos el reino de Dios, pero ¿cómo? Vemos a un pueblo de Dios, que Adán y Eva. Vemos el lugar de Dios, el huerto del Edén, y vemos el gobierno de Dios. Vemos en el huerto del Edén esta manifestación del reino de Dios. Estos tres elementos son claves para entender el reino de Dios. Y vemos, hermanos, que el reino de Dios en el huerto del Edén, ¿qué sucedió? Entró la caída, entró el pecado. Y Dios expulsó del huerto a Adán y a Eva. El reino de Dios se perdió. Y recordando nada más, hermanos, que Dios le promete a la mujer una simiente que aplastaría a la serpiente. Esta promesa solamente era de una simiente. Y vemos, hermanos, cómo conforme avanza la Biblia, vemos con Abraham que esa promesa se expande. Y le dice a Abraham, Abraham, esa promesa de la mujer va a ser por tu simiente. Y hace un pacto Dios con Abraham. Y le dice, Abraham, a ti te voy a dar descendencia. Y luego, conforme avanza la historia que tenemos a Isaac, luego a Jacob. ¿Qué pasa con Jacob?
tiene 12 hijos y a uno de esos 12 hijos se le dice que iba a ser un rey, Judá. Y hermanos, conforme avanza la historia de la Biblia, podemos ver con Moisés que también se dan estándares, se da esa simiente prometida que iba a ser por la simiente de Abraham, por la tribu de Judá. Luego vemos que para cuidar las tribus, Dios da leyes con Moisés. Y hermanos, aquí tenemos, en este capítulo, vemos una revelación similar. La promesa de Génesis, aquí hermanos, se expande, se revela más esa promesa, ese plan de Dios. Y lo hace, hermanos, por medio de un pacto. Y aquí, ¿cómo sé que hay un pacto? No se dice tal cual pacto en este capítulo, pero el Salmo 89 es el capítulo de los Salmos, hermanos, que se dice explícitamente que Dios hizo un pacto con David. Y de hecho, esto es sumamente importante, porque aparte de que se nos revela un poco más de esa simiente prometida en Génesis, hermanos, bajo este pacto se centra la fe de Israel. A partir de este pacto es importante porque en el Salmo 89, los judíos, ¿dónde tenían su confianza? En el pacto de Dios con David. Porque Dios prometió en este pacto que iba a ser fiel, que la dinastía de David iba a permanecer fiel y Dios iba a estar con él. Y el pueblo judío cuando iba a la batalla confiaba en su poderío, no, confiaba en la promesa de Dios a David, las misericordias firmes a David. Y entonces pasamos a ver qué es este pacto. Ya vimos que es importante, ¿no? Ya vimos que es por la simiente, que se expande, que el pueblo de Israel empezó a tener la confianza en este pacto. ¿En qué consiste, hermanos? Es grande el contenido, pero me voy a limitar a decir que Dios promete un trono establecido y eterno a la simiente de David. Promete Dios un reposo en Canaán y promete también un rey eterno. Este pacto, hermanos, nos revela este aspecto de la simiente y algo importante aquí, hermanos, y es que a la mujer se le dijo de tu simiente, a Abraham le dijo de tu descendencia, a Jacob se le dijo de la tribu de Judá. Pero aquí vemos, hermanos, que este concepto de simiente va tomando, va reduciéndose y aquí se nos dice que será un hijo de David. Aquí, hermanos, se nos dice que esa simiente es un sujeto, es una persona, un hijo de David. Y a través de esta promesa, hermanos, a través de este pacto es que en el antiguo Israel se empezó a revelar esa imagen del Mesías. Es por eso que les digo que es importante. El concepto del Mesías en el Antiguo Testamento se empieza a formar a partir de este capítulo, porque está diciéndose que será un rey, un rey. ¿Qué pasó con David cuando fue rey? Fue ungido por Samuel. Y por el Mesías quiere decir ungido. Y a partir de este capítulo, hermanos, es que empieza la promesa del Mesías. Y hermanos, a partir de aquí, ya todo se centra en esa imagen mesiánica. ¿De qué escribió Isaías? ¿Qué pasó con Isaías? Isaías escribió del Mesías prometido en los cantos del siervo. Esa imagen, hermanos, está basada en esta promesa. Isaías conocía el pacto de Dios con David y profetiza, Dios obrando por el Espíritu Santo, pero utilizando lo que Isaías sabía, hermanos, del Mesías. Vemos también a Jeremías, la historia de los profetas. Esta imagen mesiánica del hijo de David, del rey conquistador, es por este pacto. Entonces, hermanos, nos estamos centrando en los aspectos proféticos del hijo de David. Hermanos, es súper importante, porque esta imagen del rey hijo de David es fundamental y quiero, hermanos, simplemente que ustedes a partir de este capítulo comiencen a ver la historia de Samuel y lo van a ver así, que Dios empieza a juntar a conforme va el rey, va el pueblo. Dios une ese concepto. Antes, con Moisés, el pueblo se desviaba
y el pueblo era castigado. Pero a partir de aquí Dios une las promesas del rey con el pueblo, que cuando David hace el censo, Dios a quien castiga, al pueblo. Conforme va el rey, va el pueblo, y esa es la historia de aquí en adelante. Un rey malo, Dios castiga al pueblo. Conforme va el rey, va el pueblo. Y entonces empieza una tensión en Israel, hermanos. Estamos meditando la importancia de este pacto en la historia de la redención. Y aquí empieza una tensión. Porque ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Que David tiene un hijo. ¿Qué pasa? No es el Mesías. Tiene otro hijo. Se divide el reino. Y la tribu de Judá, la descendencia de David, empieza a caer. Pero Dios cada 3 años envía un rey bueno. Se levanta la esperanza mesiánica y cae. De hecho, el Salmo 89, les invito a leerlo. Y es que termina mal ese salmo. Porque dice, no llega el Mesías prometido. Y aparentemente inicia la tensión, hermanos. La promesa de Dios se va a cumplir. Esa promesa, ese pacto en el cual tenemos toda nuestra fe, se irá a cumplir. Y empieza la tensión, hermanos. Y el pueblo de Israel diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está David? ¿Dónde está ese ungido que nos librará de nuestros enemigos? Ezequiel clama y dice, ¿cuál es la promesa? ¿Dónde está? Dios enviará un David, pero ¿dónde está? Es la tensión, hermanos. Y nosotros, en medio de esta tensión, que vamos a ver, y ciertamente muchos que conocemos nuestras Biblias la vemos, que Dios guarda silencio. No envía al Mesías. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Como tenía aspectos proféticos, este pacto también tenía aspectos inmediatos. Y el pueblo desobedeció y fue llevado al cautiverio. Pero hermanos, no olvidemos que este aspecto profético no hablaba de una simiente inmediata de David, sino que apuntaba, hermanos, al Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Vayamos a Mateo 1:1. Mateo 1:1, el hijo profetizado por Dios a David. ¿Quién es este hijo profetizado, este hijo rey de David? Inicia Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Estos textos los voy a decir, no es necesario que vayan. Lucas 1:32 y 33. Después del tiempo de silencio de Dios, ¿qué sucede? Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hechos 2:29 y 31. ¿Qué dice? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo. Hechos 13:22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hermanos, así hay muchos textos, Romanos 1:3, Segunda de Timoteo 2:8, Apocalipsis 22:16. El Nuevo Testamento, hermanos, está interpretando esta promesa a Jesucristo. Jesucristo es el centro, hermanos, de toda la Biblia. Todas estas referencias hablan de un trono eterno. ¿De quién es este trono eterno? Del Señor Jesucristo. Hermanos, el antiguo pacto, las promesas, Moisés, todas esas leyes, tanto a veces son complicadas de interpretar, tenían un propósito: preparar el camino al Señor Jesucristo. Preparar, hermanos, el camino de los sacrificios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado el Señor Jesucristo? Si hubiera entregado por nuestros pecados, no hubiéramos entendido nada sin esos pactos de la promesa. No hubiéramos entendido
qué es expiación, no hubiéramos entendido qué es la Pascua. Dios preparó el camino, hermanos. Y este pacto es parte de eso. Y vemos con este pacto cómo esa promesa en Edén se va cumpliendo y se cumplió hasta llegar a Belén. Hermanos, también, aparte de que estos pactos pudiéramos decir que produjeron el concepto de Mesías, y Dios fue fiel, hermanos, no olvidemos algo, hermanos. Aquí una herramienta para leer las Escrituras, estas meditaciones que tienen ese propósito, ¿no? No podemos abundar mucho, pero hermanos, recuerden que Cristo es la llave que interpreta la Escritura. Hermanos, hay cosas que en su contexto inmediato no tienen mucho sentido tal vez para nosotros, pero llega Cristo, hermanos, con esa llave y entendemos todo y la relevancia para nosotros. Así que cuando veamos esto, hermanos, pensemos, ¿dónde está Cristo aquí? Cristo, ¿qué tiene que ver esta pieza del rompecabezas a la historia de la redención? Pongamos la pieza en la historia de la Biblia y vamos a ver su significado para nosotros. Y para concluir, hermanos, el capítulo comenzó con un David queriéndole hacer una casa a Dios. Dios le dice, David, voy a enviar a un hijo tuyo y su reino no va a caer. Él va a librar al pueblo. Él, como dice el Salmo 110, que David dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos en el estrado de tus pies. Hermanos, vemos a un David así, Dios le responde. ¿Y cómo terminó el capítulo? David humillado. Hermanos, David entendió más de lo que creemos aquí. David entendió que él era parte del plan de Dios. David entendió que esta persona, esta figura, era esa promesa de la simiente de la mujer. David, hermanos, realmente tenía más teología de lo que creemos a veces. No sabía que se iba a llamar Jesús. No sabía de dónde exactamente qué iba a hacer, tal vez cómo iba a morir, pero sí sabía que iba a venir el Salvador. Y entonces, hermanos, David termina reflexionando y ora y dice, ¿quién soy yo, Señor soberano? ¿Quién soy yo? Entendió que Dios estaba condescendiendo con David. Entendió que Dios no necesita a los hombres para existir. Entendió que Dios no necesitaba a David para que le construyera una casa. Y ciertamente, ¿quién construyó la casa? Salomón, no David. Y hermanos, esto es increíble y debemos meditar y tener esta actitud de David. Debemos humillarnos ante Dios por los pactos que ha hecho con nosotros. Debemos humillarnos como David lo hizo, hermanos, porque David tenía un conocimiento parcial, pero nosotros ahora tenemos la imagen completa. Tenemos a Jesucristo. Hermanos, este pacto fue el fiador, por así decirlo, era David, el rey. Y el pueblo tenía fe en esa promesa del pacto. Ahora nosotros, hermanos, nuestro fiador es Cristo. Tenemos mejores promesas que David. Hermanos, nuestra confianza ya no está en el antiguo pacto, está en Cristo, en este pacto que hizo Cristo, el nuevo pacto, hermanos, que ahora David antes no podía entrar a la presencia de Dios como nosotros podemos. Hermanos, ahora nosotros entramos al lugar santísimo. Ahora nosotros, hermanos, debemos vivir en obediencia porque vivimos bajo el Rey Jesucristo. El Salmo 2 dice, hermanos, que las naciones son llamadas a someterse a Cristo. Porque el Salmo 2, ¿de qué trata? Del Hijo prometido de David, que es Cristo, hermanos. Entonces, vivamos a la luz de esta esperanza, en medio, hermanos, de esta sociedad que hace tanta impiedad, se burla del Señor Jesucristo públicamente en la calle, hace tantas cosas para intentar aplastar y quitarse las ligaduras de Dios. Hermanos, tengamos
confianza, porque el que está en los cielos se reirá y Él vendrá por nosotros. Y un último pensamiento, y es aquellas personas que aún no se han rendido ante este rey. Ante esas personas que han escuchado que este hijo prometido a David, este hijo de Dios que vino y que no se ha rendido a Él y que entiende que la Biblia es una unidad y que entiende que Cristo murió por pecadores, a ti te digo, ríndete ante Cristo Rey. Él trae, este Jesús trae libertad, verdadera libertad. David trajo libertad para el pueblo en batalla, trajo una paz parcial al pueblo, pero Cristo trae una paz eterna. Cristo conquistó a nuestros enemigos, conquistó y venció el pecado, a Satanás y al mundo. Y hermanos, nosotros estamos aquí el día de hoy alabando a Dios. ¿Por qué lo estamos alabando? Porque cumplió su promesa, porque cumplió la promesa del hijo de David. Dios es fiel a su pacto y hermano, Él ha jurado que nos haría bien. Y Él no se va a hacer para atrás en hacernos bien. Y esto debe traer confianza para nosotros estando adorándole. Que Él traerá paz a nuestra alma. Él está con nosotros. No se olvida de su pacto porque fue ratificado con sangre y la sangre del Cordero de Dios. Amén, hermanos. Sigamos adorando, hermanos.